Hola, buenas tardes a todas y todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a comenzar una nueva clase de sociología. Hola Tati, Lucas. ¿Cómo andan? ¿Están bien? Hola Katy, Nati, Nair, Mica. Hola Alfonsina, Fede, Valentina y a todas y todas. Muy buenas tardes nuevamente, Jas, Ornella y a todos los que se van sumando. Milena, Estefa. Gracias, Estefa. Muchísimas gracias. Hoy es el día del profesor, efectivamente. Hola, Ju. Agos. Gracias a todos y todas por recordar el día del profesor, que hubiese sido, como siempre decimos nosotros, una muy buena tarde para estar compartiendo con ustedes en el aula, pero bueno, situaciones que se nos escapan a todos, estamos de esta manera. Hola Mica, gracias a cada uno de ustedes por recordarlo. Bien, mientras se van sumando, gracias Nico, gracias Julián. Mientras se van sumando, estamos en un momento del año donde empezamos a definir algunas cuestiones respecto a la asignatura. Gracias Cecilia. Nosotros queremos recordarle, gracias Ju, que el Departamento de Jurídicas y Políticas ha decidido tomar exámenes en las segundas semanas de noviembre. Gracias Sol. Así que esa semana no vamos a tener clases seguramente. Ya vamos a ver cómo la recuperamos, pero no vamos a tener clase porque estamos afectadas a varias materias, entonces la facultad ha decidido que esa semana no haya clase. Así que bueno, es como para decirles algo que seguramente después ustedes se van a enterar con un poco más de detalle. Bien, ya hay bastante conectados, así que podemos ir empezando un poco a trabajar esta tarde. Nosotros la semana pasada trabajamos el planteamiento teórico de un autor como Pierre Bourdieu y habíamos hecho consideraciones generales respecto a cómo un autor tan importante como Bourdieu, que tiene incidencia dentro de los contextos de las ciencias sociales, planteaba las cuestiones de su teoría a partir de dos conceptos claves, fundamentales, que son el campo y el habitus. Hicimos un recorrido más o menos extenso de cada uno de ellos y quedamos al final diciendo que el habitus y el campo deben ser vinculados fundamentalmente a las cuestiones de las prácticas sociales. Seguramente ustedes van a trabajar con cada uno de los profes en los trabajos prácticos, así que yo no me voy a detener mucho en eso, solamente refrescar un poquito por dónde estábamos trabajando la semana pasada, atendiendo que el campo es
un espacio material o simbólico de juego donde se invierten determinado volumen de capital para orientar el campo, mientras que el hábitus son sistemas de representación esquemáticas sobre los modos de ver, de actuar y de sentir en la sociedad. Y esos dos conceptos va a decir Bourdieu sobre todo, deben ser entendidos en una unidad que se manifiestan en las prácticas sociales. Quiero hacer este repaso para que no vayamos salteando como si no pasara nada de una semana a otra. Dicho esto, así como a modo de refrescar un poco lo que venimos diciendo, hoy vamos a avanzar fundamentalmente en otra dimensión que tiene que ver con lo simbólico, que tiene que ver con una cuestión que por ahí tenemos más definiciones de sentido común que definiciones científicas. Me estoy refiriendo a que hoy vamos a trabajar 40-45 minutos sobre el concepto de cultura. Anoten esto, entonces hoy vamos a trabajar el concepto de cultura a la luz de uno de los autores que más influencia tienen en el pensamiento latinoamericano sobre el problema de la cultura. Me estoy refiriendo a un autor que es argentino y que se llama Néstor García Canclini. Es un autor que desde hace varias décadas reside básicamente en México y es a partir de ahí. Hola Darío, ¿cómo andás? Es en ese país donde lleva adelante básicamente sus actividades. Entonces, se dice que García Canclini, para tener un poco la magnitud del autor, se dice que es uno de los autores más citados en el mundo con respecto a el problema de la cultura. O sea que estamos frente a un autor que tiene una larguísima trayectoria, que tiene decenas de libros escritos sobre el problema de la cultura y que fundamentalmente es contemporáneo y además es argentino. O sea que tiene varias cualidades, por decirlo de alguna manera, que hacen que sea un autor de referencia para esta cátedra. Como bien les dije, este autor tiene muchísimos libros que trabaja básicamente sobre la cultura. Claro está, como todo autor, ha ido, diríamos, teniendo oscilaciones en su pensamiento. Canclini, como todo autor importante, ha tenido oscilaciones en su pensamiento y uno puede rastrear sus primeros pensamientos allá por finales de la década del 80, con una mirada, si se quiere, más estructuralista, marxista, sobre el problema de la cultura y el problema de la ideología. Él tiene un libro muy cortito que se llama justamente Ideología, Cultura y Poder, si mal no recuerdo, que son una serie de entrevistas desgrabadas de una serie de charlas que él da en la Universidad de Buenos Aires en una de las primeras vueltas al país luego del advenimiento de la democracia, y es un libro muy, muy pequeño donde él plantea, digamos, una perspectiva, si se quiere, de tono marxista en ese pequeño libro. Desde ese libro pequeño, pero que tiene trascendencia para entender los procesos culturales en torno de las estructuras sociales y en torno de las vinculaciones con lo ideológico, el autor ha tenido una profusa producción sobre el problema de la cultura y el problema de la sociedad. Y quizás uno debe decir que este autor tiene como una suerte de quiebre de su perspectiva más
marxista ortodoxa con el advenimiento de la década del 90. Tiene un libro que a lo mejor ustedes lo conocen, y si no, no hace falta que lo lean, que se llama justamente, fíjese cómo se llama, Culturas Híbridas, que es un libro bastante grande, si se quiere, en términos de volumen, donde este autor va a plantear el problema de la cultura ya no solamente desde una mirada marxista y vinculado a lo ideológico estrictamente, sino que va a dar paso a su pensamiento de la cultura, ubicándolo en los contextos de globalización que han tenido tanta fuerza a partir de la década del 90. A partir de ahí, él ha seguido trabajando mucho respecto a la cultura, y si se quiere, el último libro, al menos el último libro que yo conozco, es muy reciente y ya trabaja fundamentalmente sobre los problemas de la cultura y cómo este proceso de alta tecnificación y alta digitalización por la cual estamos atravesando la humanidad va constituyendo ciudadanos vinculados y condicionados por lo que él denomina los algoritmos digitales. Como verán, es un autor que es amplio, es profuso en sus razonamientos y en su, diríamos, producción intelectual. Entonces nosotros hemos rescatado algunas de esas cuestiones que él trabaja y hemos rescatado básicamente dos textos, uno que ustedes la tienen en la bibliografía y que van a trabajar con los colegas en los trabajos prácticos, que tiene que ver fundamentalmente con un texto allá al principio, finales de la década del 80, si mal no recuerdo, donde él hace una interesantísima y vigente análisis de lo que es la cultura en un mundo transnacionalizado económicamente y mundializado desde la cultura. Y un texto que también es muy interesante, que se llama justamente La cultura extraviada en las definiciones como consecuencia del proceso de globalización por el cual la humanidad atraviesa. Sobre la base de esos textos, yo voy a tratar de decir algunas cuestiones vinculadas a este autor. Insisto, es un recorte de este autor tan importante como Canclini. Entre paréntesis, como digo, todas las tardes que nos juntamos, ustedes me dejan las dudas escritas, y una vez que termine, luego de tomar seguramente un descanso, yo se las contesto. Así que no se inquieten demasiado, solamente dejen la pregunta o la inquietud, que yo luego, si puedo, obviamente se la respondo. Entonces, vamos directamente a algunas cuestiones conectadas con el problema de la cultura en este autor. Voy a tratar de ir mechando conceptos, perspectivas, y vamos a ir desarrollando un esquema de trabajo que nos permita entender esto de lo que es la cultura. En una situación de clase común, normal, yo seguramente le estaría preguntando a ustedes qué entienden por cultura, y probablemente en un aula, como son los anfiteatros, donde hay 150, 200 personas, saldrían varias opiniones, algunas definiciones un poco más complejas. Lamentablemente, por estar en esta situación de virtualidad, complica bastante este tipo de ejercicio, pero siempre es bueno pensar qué se entiende por cultura. En ese sentido, bueno, uno debería ir pensando lo que dice este autor o nuestro autor de hoy. Él va a decir que el problema de la cultura, el problema de la definición de la cultura es complejo, en tanto que los propios
por decirlo de alguna manera, estudiosos de la cultura, como son los antropólogos, no se ponen de acuerdo. De hecho, hay algunos libros, va a decir él en su texto, que llegan a recopilar centenares de definiciones sobre lo que es la cultura y incluso en este devenir de querer entender a la cultura, uno encuentra su uso en las más diversas manifestaciones de la vida social. Por eso tenemos no solamente el aspecto científico, por decirlo de alguna manera, sobre la cultura, sino también manifestaciones que tienen que ver con vinculación al campo de lo político, qué es eso. Por ejemplo, por decirle algo, el autor pone un claro ejemplo que nosotros también lo podemos ver en nuestra vida social, que hay ministerios de la cultura, secretaría de la cultura, cultura del trabajo, cultura del empresariado, cultura juvenil, etcétera, etcétera. Entonces, verán ustedes que el concepto de cultura es un concepto amplio, es polisémico, es difícil de acotarlo o encorsetarlo de una vez y para siempre. Sin embargo, va a decir Canclini que nosotros debemos entender a la cultura como una suerte, subrayen esto, una suerte de zumbido que ensordece, justamente por la imposibilidad de poder definirla de una vez y para siempre. No hay un concepto unívoco, único, que defina la cuestión de la cultura. En ese sentido va a decir el autor que uno puede encontrar en escuelas que vienen tanto de los antropólogos, pero también de las perspectivas marxistas, distintas formas de entender a la cultura. Y cuando hablo tanto del marxismo o de las culturas antropológicas, en realidad me estoy refiriendo a autores, a escuelas que han tratado de entender el problema de la cultura. En ese sentido, va a decir el autor que la cantidad y diversidad de posibilidades de definición de la cultura generan una suerte de ruido ensordecedor. Él habla de zumbido porque imposibilita decir hay una sola definición de cultura. Y en ese contexto va a decir nuestro autor que las discusiones, sobre todo a partir de la mitad de las primeras décadas del siglo XX, estuvieron orientadas fundamentalmente a la necesidad de encontrar un paradigma científico que organizara el saber de la cultura. Pues claro, como el mismo autor va a decir, ese paradigma científico siempre ha sido muy complicado de lograrlo porque conviven en este campo llamado cultura distintas perspectivas, distintos posicionamientos, distintos intereses intelectuales que proponen límites muy elásticos respecto a lo que es o lo que debería entenderse por cultura. Sobre todo, si uno entiende por un paradigma, en términos de Kuhn, a la capacidad de que en un determinado momento del conocimiento hay una suerte de convencimiento de un sector de la comunidad científica sobre algunas perspectivas, algunas teorías o algún tipo de argumentos. Entonces, primera cuestión importante a retener y que quiero que la subrayen, no es desde el autor Canclini posible lograr
un paradigma científico único respecto al problema de la cultura. Por el contrario, la variedad de intereses, la variedad de perspectivas, la variedad de prácticas vinculadas al sentido y al significado conectado con la cultura dificultan de alguna manera la constitución de un paradigma vinculado a la cultura. Sin embargo, va a decir el autor, que desde finales, como les dije, del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, uno va a empezar a observar, o se van a empezar a observar algunos argumentos, algunas orientaciones, algunas ideas respecto a lo que podría ser la cultura. Entre paréntesis, fue Taylor allá en 1790 más o menos, que fue quien dijo por primera vez cultura, con un sentido de valores, de creencias que tiene una determinada sociedad. Pero a partir de ese autor se fue armando toda esta cuestión vinculada a la cultura. Y yo decía entonces que, cierro el paréntesis, decía que sobre todo a finales del siglo XIX y principios del XX, la palabra cultura estaba asemejada o estaba vinculada o conectada fundamentalmente a una idea elitista de la cultura. Y en ese sentido, y lo tenemos por distintos intelectuales en el campo de la política o el campo del derecho en Argentina, la palabra cultura o el término cultura estaba vinculada a educación, estaba vinculada al refinamiento del conocimiento, estaba vinculada a la ilustración y también estaba vinculada a la capacidad de información que se vinculaba o se tenía por parte de los individuos. Es decir, que era de alguna forma una concepción antropológica, por supuesto, donde la cultura tenía un uso coloquial, por decirlo de alguna forma, de manera, donde lo que importaba era el cúmulo de conocimientos y aptitudes intelectuales y estéticas adquiridas o logradas a través de los procesos de internalización por parte de los distintos individuos. Esa primera distinción, por decirlo de alguna manera, esa primera aproximación hace plantear una diferencia inicial en los análisis entre, anoten, cultura y civilización. Cultura y civilización. Fíjense ustedes que estamos en un momento, como les dije, a finales del siglo XIX, principios del XX, donde todavía no estaba desarrollado plenamente, como hoy conocemos, las teorías de la cultura tal cual lo plantean nuestros autores. Entonces, esta primera distinción entre cultura y civilización, de alguna manera viene a plantear una vieja distinción que ya viene no solamente desde esta perspectiva, desde esta cuestión de la cultura, sino que arrastra, si se quiere, la discusión del humanismo, por ejemplo, que es la división entre lo que es material y lo que no es material, entre lo material y lo espiritual, o entre las actividades intelectuales y las actividades manuales, ¿cierto? ¿Qué va a decir Canclini? Que esta cuestión, de alguna forma, es una mirada elitista de pensar a la cultura. ¿Por qué? Porque genera un proceso, o intenta generar un proceso de naturalización de las diferencias. Imaginemos que estamos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX,
entonces quienes van a ser hombres de la cultura van a ser hombres que están vinculados al cultivo espiritual, por ejemplo, a través de la educación, a través de la instrucción o lo que fuere. Pero también va a decir ese proceso de diferenciación que plantea, que puede plantear este tipo de división entre cultura y civilización, puede anidar, va a decir Canclini, puede anidar no solamente el aspecto más elitista, sino también dejar en claro las diferencias entre los grupos y las clases sociales. Las clases acomodadas, vinculadas al cultivo del espíritu, mientras las clases más populares, vinculadas a la cuestión material. No hablo de lo material, de acumular como material, sino de los trabajos más manuales, por ejemplo. Entonces, esta primera cuestión que plantea Canclini y que tiene su correlato en autores, ¿cierto? En distintos autores, ya sean nacionales, internacionales, van a encontrar rápidamente, sobre todo allá en la segunda o tercera década del siglo pasado, la necesidad de hacer frente a esta primera separación entre cultura y civilización, porque era necesario repensar esta problemática, sobre todo a la luz de los procesos de colonización política y económica de los países europeos hacia los países de la periferia. Entonces, va a decir el autor, vamos a tener que empezar, se empieza a generar una idea en algunos autores como Levi-Strauss, por ejemplo, la necesidad de pensar a la cultura fundamentalmente más allá de esa clasificación vulgar entre cultura y civilización, y tratar, dice el autor, de encontrar un conjunto de herramientas y de técnicas vinculado a los usos científicos para entender efectivamente qué es la cultura. Y en ese sentido va a decir Canclini que hay por lo menos algunas cuestiones o requisitos que se requieren para que la cultura entre ya de lleno a ser parte del campo del conocimiento científico y no una mera abstracción vinculada a una cuestión de sentido común que conecta a las élites como los únicos que tienen cultura. Y en ese sentido va a decir Canclini que se necesita tratar de ir, permítanme el término, achicando los márgenes para poder definir lo que se entiende por cultura. Es decir, va a decir Canclini, la necesidad de lograr un sistema teórico refinado para entender lo que es la cultura y de qué manera se desarrolla ese tipo de cultura. Y por otro lado va a decir no solamente una definición o un conjunto de definiciones que nos vayan achicando los márgenes de lo que es la cultura, sino también va a decir Canclini la necesidad de tener herramientas, técnicas, estrategias que nos permitan recoger información y datos sobre lo que es la cultura. En realidad, lo que está diciendo Canclini es que entender la cultura desde una concepción científica implica
implica, como todo conocimiento, un conjunto de herramientas teóricas referenciales y un conjunto de herramientas y técnicas y procedimientos que nos permita recabar información de la vida social para comprender esto que se denomina cultura. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? Gracias, Magdalena. Muchísimas gracias. Insisto, si tienen dudas las dejan escritas y luego en algún momento las respondo. Porque como son muchos los que están conectados, sería bastante difícil contestar a cada uno en este momento. Dale, Mica, perfecto. Entonces, dicho lo anterior, va a decir Canclini, para entender un poco más esta idea de avanzar en la constitución de un esquema de referencia teórica y con protocolos conectados al relevamiento de información, que es necesario superar la dicotomía cultura-civilización y pensarlas de otra manera a partir de otras dualidades, de otras combinaciones. La primera, diríamos, dualidad tiene que ver con la pareja cultura-naturaleza. Cultura-naturaleza. Y que es, de alguna manera, una de las distinciones tradicionales dentro de los estudios de la cultura. Ya hemos dejado entonces la distinción entre cultura y civilización, porque la hemos considerado de alguna manera acotada, segmentada, discriminatoria e incluso elitista, y nos vamos a un nuevo par para entender a la cultura, que es el par cultura y naturaleza. Y a mí me parece que aquí hay que detenerse algunos segundos para poder entender esta cuestión. Porque tradicionalmente, y hasta si se quiere, en el sentido común, del pensamiento sentido común, esta diferencia obviamente adquiere sentido toda vez que cultura y naturaleza en principio son totalmente cuestiones distintas. Por eso va a decir Canclini que el hombre o el ser humano o lo que fuere lleva a cabo determinadas acciones cuando incide sobre la naturaleza. La naturaleza sería aquello por el cual el hombre todavía no ha incidido con su mano de obra, no ha tenido algún tipo de modificación, ni mucho menos. En cambio, la cultura sería justamente el proceso por el cual el hombre, a partir de su actividad, modifica esa naturaleza que en principio estaría, permítanme el término, sin ser tocada todavía. Esta cuestión es importante porque pone de alguna manera en el centro del debate que para que haya cultura tiene que haber algún tipo de modificación de un status quo llamado naturaleza. La naturaleza como lo natural, como aquello que no ha sido incidido por parte de la mano del hombre o del ser humano, ¿cierto? Sin embargo, también uno debe decir que plantear esta cuestión de esta manera puede dejar un poco de lado la idea
de que el ser humano actúa permanentemente en el contexto de esa naturaleza y que genera por su propia acción determinadas formaciones sociales como los modelos económicos, los modelos religiosos, el problema del poder. Es decir, que el ser humano siempre está en vinculación con la naturaleza, porque la modifica a medida que va actuando socialmente. Y uno podría decir hoy que salvo espacios muy, muy reducidos, el ser humano ha de alguna manera atravesado a la naturaleza en toda la esfera del globo terráqueo. En consecuencia, hablar del vínculo cultura-naturaleza es reconocer la mano del hombre sobre un estado que en principio es natural, pero que a los fines analíticos uno puede hacer la diferenciación. La naturaleza como lo natural, aquello que no ha sido, entre comillas, tocado por la mano del ser humano, y la cultura como esa capacidad de generar sentido sobre ese proceso natural. Y genera sentido de distintas maneras, como recién les comenté, a través de organizaciones políticas, económicas, religiosas o lo que fuere, ¿cierto? En consecuencia, esta segunda, diríamos, segundo par nos ayuda a tener un poco más acotado el problema de la cultura con respecto al conocimiento científico. Ya hay una distinción entre cultura y naturaleza. La otra dualidad o el otro par, diríamos, que hay que tener en cuenta es el par de cultura-sociedad. Cultura-sociedad. Entonces fíjense que ya tenemos tres pares. El par cultura, el inicial cultura, civilización y cultura. Ay, perdón, se me fue. Cultura y civilización, cultura y naturaleza, y el tercer par es cultura y sociedad. Y fíjense que este es aún mucho más importante que los anteriores. No digo que los otros no sean importantes, sino que aquí es necesario avanzar un paso más en reconocer qué es esta historia de la cultura y cómo se puede separar analíticamente de lo que es la sociedad. Porque si todo lo que modifica el hombre es cultura y en consecuencia es la sociedad, uno de los dos términos sobra. ¿Me siguen, cierto? Si todo es cultura porque la mano del hombre ha incidido, entonces la sociedad también es cultura. Sin embargo, va a decir nuestro autor, es necesario hacer una distinción teórica, referencial, analítica entre cultura y sociedad. Esta perspectiva, que ha tomado fuerza fundamentalmente a partir de mediados del siglo XX, encuentra las distinciones a partir de definiciones, de clasificaciones. Uno puede, en principio, decir, y anótenlo si quieren, que la sociedad debe ser concebida o entendida como un conjunto de estructuras más o menos objetivas que organizan la distribución de los medios de producción y el poder que tienen los individuos, los grupos sociales y que de alguna forma condicionan o delimitan las prácticas sociales, económicas y políticas. Se lo voy a repetir y después lo charlamos un poquito, porque vale la pena hacer esta distinción, porque si no todo
se reduce a una similitud entre sociedad y cultura. Y bajo ningún aspecto hay que tener como igual o como similar los dos conceptos. Dijimos entonces que la sociedad debe ser concebida como un conjunto de estructuras más o menos objetivas que organizan la distribución de los medios de producción y el poder entre los individuos y los grupos sociales que van a determinar las prácticas sociales, económicas y políticas. Entonces, observen que aquí Canclini hace una interesantísima definición que aleja a lo que es la cultura de la sociedad. La entiende como estructuras, como elementos condicionantes de la vida del ser humano, que a la manera de las distintas escuelas dice que son más o menos objetivas. ¿Qué quiere decir? Que están fuera de nuestros cuerpos, va a decir Bourdieu, pero que tienen la capacidad de organizar ¿qué? Tienen la capacidad de organizar esas estructuras, los procesos de producción, por ejemplo, los modos en que se distribuye el poder, tanto en los individuos, como en los grupos, como en las clases sociales, y que van de alguna manera a condicionarnos en nuestras prácticas cotidianas. Estamos en un planteo de sociedad bastante cercana, si se quiere, a lo que dice Bourdieu. En un paréntesis, porque vale la pena sí decirlo, Canclini es, sobre todo en sus primeros años de trabajo intelectual, un seguidor muy importante de Bourdieu. De hecho, hizo una compilación de una edición que se llama Sociología, creo que fue por Editorial Siglo XXI, y que él hace una compilación de textos de Bourdieu y una muy interesante introducción donde plantea algunas cuestiones del razonamiento de Bourdieu con cuestiones a favor y con algunas críticas. Pero tuvo tanto éxito ese libro que rápidamente se agotó y después fue muy difícil conseguirlo. En la actualidad no tengo idea si lo han reeditado, pero hasta hace algunos años no se había reeditado ese libro. Entonces, no es casual, diríamos, la definición de sociedad que plantea nuestro amigo Canclini, muy vinculada a la perspectiva de Pierre Bourdieu. Entonces, si la sociedad es fundamentalmente un conjunto de estructuras que van de alguna forma a organizar los modos de producción, de alguna forma nos van a señalar la distribución de los distintos tipos de poder a través de las distintas grupos o individuos o clases sociales, pero que van a estar condicionando nuestras prácticas. Lo que está diciendo Canclini, insisto, casi en la misma línea del amigo Bourdieu, es que la sociedad está constituida por estructuras objetivas que muchas veces pueden escapar al control de los seres humanos, pero que sin embargo encuentran ese anclaje del ser humano en las prácticas políticas, económicas y sociales. Sin embargo, y aquí lo importante para entender esta diferencia entre cultura y sociedad, es que va a decir el amigo Canclini, que cuando se analiza la sociedad, es decir, cuando se analizan las estructuras, los procesos de poder, la distribución desigual de la riqueza, lo que fuere, dice Canclini, que queda, anoten, subrayen esto, una suerte de residuo que no es contemplado en la definición anterior,
pero que sin embargo tiene una importancia fundamental en el momento de comprender cómo los seres humanos en sociedad llevan adelante sus distintas prácticas económicas, sociales o políticas. Esos residuos o ese residuo va a decir, o ese elemento residual va a decir Canclini, es lo que se denomina cultura o él denomina lo cultural. Es aquello que no entra en la definición previa, pero que tiene tanta importancia como la definición de sociedad, porque refiere fundamentalmente a cómo los actos que se llevan adelante en la vida social por parte de los seres humanos están constituidos, además de la estructura y todo lo que recién dijimos, por un conjunto de símbolos y sentidos permanentes. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Dudas? Bien, entonces avanzamos un poquito más. Gracias, Sofi. Gracias. Bien. Hay un pequeño desfasaje temporal entre lo que digo y cuando les llega a ustedes, pero le agradezco que me digan esto. Entonces, Mica, por decirte, para responderte y ya seguir avanzando, cuando nosotros analizamos el concepto de sociedad desde Canclini, entre paréntesis, muy cercano a Bourdieu, lo que estamos analizando es a un conjunto de estructuras que van a condicionar más o menos la forma de actuar de los seres humanos, van a condicionar los modos de organizar los seres humanos, cómo se organizan los seres humanos, van a hacer referencia a los modos de producción económicas y a las distintas prácticas económicas, sociales, políticas. Pero, va a decir Canclini, esa cuestión que está, como muy bien dice el autor, que son más o menos objetivas. Cuando uno habla de más o menos objetivas, habíamos dicho que hacen referencia, en términos de Bourdieu, a la realidad hecha cosa o externa del individuo, que ya viene de Durkheim y de todo lo que hemos charlado. Pero va a decir el amigo Canclini que esa definición de sociedad deja afuera lo que él denomina un residuo, que tiene que ver fundamentalmente con una serie de actos vinculados a procesos simbólicos y de sentidos. Fíjense ustedes que cuando nosotros definimos al concepto de sociedad, en ningún momento planteamos el problema de lo simbólico o el problema del sentido. Por el contrario, va a decir Canclini, esas miradas a veces sesgadas por una perspectiva materialista, va a decir Canclini, o vinculadas con algún sector del conocimiento más marxista o marxiano, puede pecar de olvidar de unas cuestiones tan fundamentales en la constitución de la sociedad y que son las cuestiones simbólicas y las cuestiones de sentido. Dicho esto, Mica, espero haberte respondido. Dicho esto, entonces avanzamos un poquito y vamos a incluir un autor
que lo incluye obviamente Canclini, para así ya ver cómo la cultura adquiere de alguna manera valor en la sociedad. Y Canclini va a incorporar el pensamiento de un filósofo, un pensador como Baudrillard, que le proporciona a este autor superar el pensamiento más economicista como el que plantea el marxismo. Y él va a decir que para entender ese elemento residual llamado cultura o lo cultural, vamos a tener que tener en cuenta cuatro tipos de valores para poder tener una concepción abarcadora de lo residual o de la cultura, según Canclini. Menciono cuáles son los cuatro tipos de valores y luego los charlamos. El primer tipo de valor es el valor de uso. El segundo es el valor de cambio. El tercero es el valor signo y el cuarto es el valor símbolo. Valor de uso, valor de cambio, valor signo y valor símbolo. Si ustedes se detienen un segundo a pensar sobre estos cuatro tipos de valores que constituyen ese elemento residual, va a decir de alguna manera Canclini, o ese factor o ese excedente llamado lo cultural, pueden observar rápidamente, por otros conocimientos de otras materias, que los primeros dos tipos de valores, es decir, el valor de uso y el valor de cambio, refieren fundamentalmente al proceso de intercambio material que se puede llevar a cabo entre los seres humanos. El valor de uso es el uso que tiene determinado artefacto o objeto en una sociedad. Mientras que el valor de cambio es el valor que adquiere ese objeto en el intercambio con otros valores. Si yo compro una heladera y es el ejemplo que pone el autor, vamos a tener un valor de uso de la heladera que es el valor de enfriar. No hay mucho más que eso, ¿cierto? Pero que va a adquirir un valor de cambio en el mercado. Va a valer más o menos, según sea la marca, más o menos, según sea el lugar donde se produce, más o menos de acuerdo con la tecnología que tenga esa heladera. Eso es una mirada, va a decir Canclini, relativamente simplista, que permitió en algún momento a los autores reconocer ese tipo de distinción respecto a un tipo de objeto en particular y que está vinculado a la cuestión más material, el uso y el cambio, ¿cierto? Sin embargo, va a decir Canclini, retomando al autor Baudrillard, que entender el elemento residual o lo cultural debe incorporar dos tipos de valores más, que son el valor signo y el valor símbolo. Y vamos a seguir con el mismo ejemplo, que es la heladera, que es además el ejemplo que utiliza el autor. Él, en realidad, ya muy mexicanizado, habla de refrigerador, ¿cierto? Pero nosotros estamos por aquí, por estas tierras, y vamos a seguir llamándolo heladera. Si en el valor de uso la heladera sirve para enfriar y en el valor de cambio para intercambiar con otros objetos, el valor de signo refiere fundamentalmente
al conjunto de connotaciones que tiene ese objeto y que están asociadas a cuestiones simbólicas. Es decir, si nosotros tomamos el valor de signo, es decir, las connotaciones, connotar quiere decir que va más allá de lo que aparece a simple vista. Va a decir el autor que el valor signo son un conjunto de connotaciones y que implican un cierto valor adicional al valor de cambio con respecto a otros objetos. Esas implicancias simbólicas, para decirlo de alguna manera, le van a generar al objeto de intercambio un valor adicional. Yo recién dije una heladera que puede ser con freezer o sin freezer, que te hagan los cubitos, que te enfríen en 3 segundos la bebida, lo que fuere. Ese elemento es un valor de cambio, pero también es un valor simbólico, va a decir el amigo Canclini. Por eso son connotaciones, es decir, lo que nos sugiere como una valoración. Y el cuarto tipo de valor está asociado a lo simbólico. ¿Y eso qué significa? Va a decir Canclini, que lo simbólico respecto al residual cultural está vinculado a rituales que se llevan a cabo en la sociedad. Rituales que implican algún tipo de simbolismo en la sociedad, que permite de alguna manera destacar el tipo de consumo con respecto de uno, con respecto de otro. Y él pone el ejemplo del auto y de la heladera también, pero dice, si a mí me regalan algo, probablemente yo no lo voy a devolver, porque el ritual del regalo implica de alguna manera la aceptación. Por eso lo simbólico está vinculado fundamentalmente a rituales que se dan en la sociedad, ¿cierto? Y que de alguna manera pueden hacer una distinción de una clase o de un sector con respecto a otros. Entonces, fíjense ustedes en la complejidad que significa entender el problema de la cultura mucho más allá de las meras oposiciones cultura-civilización, cultura-sociedad, porque eso implica destacar la necesidad de que la cultura, en principio, es un proceso de significación y de sentido construido socialmente. No hay cultura fuera de lo social, porque es en la práctica de lo social donde la cultura se produce. Entonces, si ese residual llamado cultura se analiza, se lo puede hacer en términos analíticos bien claros. Ahora, no se puede confundir, y por eso hemos hecho todo este rodeo, a la cultura con la sociedad, porque la sociedad son estructuras objetivas, mientras que la cultura son procesos de símbolo y de significación producido en una determinada sociedad. Entonces, esta clasificación que recién estamos dando permite diferenciar lo socioeconómico de lo cultural. En consecuencia, el mundo de las significaciones y de los sentidos es un mundo construido en la cultura, en la esfera de la cultura, pero que está vinculado, insisto con esto, con lo social. Pero no es lo mismo sociedad y cultura. Hemos hecho bastante hincapié en la necesidad de distinguir una de otras. A partir
de lo que hemos dicho, anoten esto, por favor, anoten esto. Vamos a definir, según nuestro autor, a la cultura como un conjunto de, la cultura como abarcadora de procesos sociales de significación, la cultura como abarcadora de un conjunto de procesos sociales de significación, o de un modo más complejo, la cultura como que abarca el conjunto de procesos sociales de producción, circulación y consumo de la significación en la vida social. Se los voy a repetir nuevamente. La definición, de alguna manera, operativa de cultura que propone el autor abarca el conjunto de los procesos sociales de significación, o de un modo más complejo, abarca el conjunto de procesos sociales de producción, circulación y consumo de la significación de la vida social. Esta definición provisoria, si se quiere, porque después hay otras, encuentra al autor en una definición diferente, pero si se quiere complementaria, con la que ustedes van a tener en el texto que van a leer en los prácticos. Ahí el autor plantea la necesidad de entender a la cultura como un proceso de producción, reproducción y o transformación de las estructuras de sentido de una determinada sociedad. Aquí le agrega el problema del consumo. Pero fíjense que tanto en una definición como en otra, y ya lo van a ver con más detenimiento con los colegas en los trabajos prácticos, la cultura siempre es un proceso por el cual se genera significado, se generan sentidos dentro de la intencionalidad de producir, hacer circular, consumir y o transformar las estructuras de sentido que existen en un momento particular de la vida social. En consecuencia, uno podría plantear que el amigo Canclini tiene una concepción materialista de la cultura, en el caso del artículo que ustedes van a leer en los prácticos, y una mirada sociosemiótica, social y semiótica. La semiótica, para los que no conocen, es una disciplina que trabaja fundamentalmente sobre el conocimiento de los símbolos y de los signos en términos científicos. Entonces, fíjense lo rico que es el análisis de la cultura, porque implica de alguna manera que la cultura siempre debe ser entendida como un proceso. Es un factor procesual. No es posible entender a la cultura fuera de la idea del proceso, porque como toda idea, el proceso implica una dinámica, un movimiento y unas transformaciones de las condiciones en las cuales está inmersa la vida social. Y en este caso particular, el problema de lo simbólico y del sentido. Finalmente, voy a plantear lo que Canclini considera las 4 vertientes contemporáneas que hacen a la idea de la perspectiva procesual de la cultura, y que tiene que ver con lo social, con lo material y con lo significante, con el sentido y con lo sígnico. Canclini, luego de hacer un gran rodeo sobre el problema de la cultura en términos de oposiciones, y una vez definida esta forma procesual de las
de la cultura, va a plantear que hay por lo menos 4 vertientes contemporáneas, las denomina él, para entender la perspectiva procesual de la cultura. Y fíjense ustedes que estamos en un nivel mucho más complejo que la simple distinción entre cultura y civilización. Ya hemos dejado atrás todo ese razonamiento muy elemental y nos hemos embarcado en una discusión donde la cultura ahora forma parte de los procesos sociohistóricos y forma parte fundamentalmente de los procesos de significación y de sentido. Justamente en ese sentido, estas 4 vertientes contemporáneas nos van a ayudar a entender un poco más los límites para entender la cultura desde una concepción científica. La primera de esas vertientes contemporáneas que hay que atender para comprender la perspectiva procesual de la cultura dice que la cultura, anoten, que la cultura debe ser entendida como una instancia en la que cada grupo organiza su identidad. La cultura como una instancia en la que cada grupo organiza su identidad. Esto es bastante interesante rescatarla, traerlo en este momento, sobre todo porque estamos atravesando un momento muy particular de la sociedad, que es la sociedad globalizada, ¿cierto? O la sociedad de la información, o como mejor le guste a ustedes llamar. Y esa idea de sociedad globalizada, informacional o lo que fuere, genera permanentemente un conjunto de flujos comunicacionales, de sentidos, que inciden en la mayoría de los pueblos del mundo. A eso, va a decir Canclini, se lo puede mencionar como un proceso de interculturalidad, entre culturas. Es decir, son circuitos comunicacionales donde en principio, digo en principio porque ya vamos a ver después algunas cuestiones, la cultura globalizada tiene la capacidad de incidir en el conjunto de los grupos sociales, independientemente del territorio o de las fronteras. Es una mirada, si se quiere, transversal, por decirlo de alguna manera, una mirada con capacidad de ir desde un lugar hacia el conjunto de las sociedades. Sin embargo, va a decir Canclini, hay que tener mucho cuidado con respecto a esto, porque más allá de que la globalización, por ejemplo, genere procesos de porosidad en las fronteras, ya lo van a ver ustedes con los profes, los prácticos, cómo esa porosidad tiene, entre otras ideas, la búsqueda de legitimar la dominación simbólica y económica de determinados países con respecto a otros. Digo que, a pesar de eso, va a decir Canclini, tenemos que tener en cuenta algunas situaciones que hacen a la propia identidad de los grupos o de los sectores sociales, porque independientemente de los procesos globalizadores que obviamente tienen mucha fuerza y se pueden llegar a imponer en determinados momentos, lo cierto es que también las identidades locales se siguen reivindicando. Las identidades locales siguen teniendo importancia para los seres humanos. Hay un concepto que, si mal no recuerdo, viene más del Japón, que se llama global y local, y en esa idea de lo local va a decir Canclini, uno puede hacerlo decir a Canclini, es donde se van a jugar la constitución de las identidades, porque no es posible pensar en grupos, sectores, oraciones
que no constituyan su propia identidad, que no haya un conjunto de normas, de valores, de tradiciones que hagan a los procesos identitarios. La identidad como un fenómeno que refiere a la particularidad propia de un determinado sector, ¿cierto? Entonces, esta idea inicial de que la cultura organiza la identidad de determinados sectores va más allá de que si se entiende a la sociedad en un proceso de globalización o no. Lo importante es que hay una reivindicación de la identidad por parte de naciones, por parte de actores o por parte de sujetos sociales. La segunda de esas cuestiones que tienen que ver con el proceso, con el elemento procesual de la cultura, dice, anoten si quieren, que la cultura es vista como una instancia simbólica de producción y reproducción de la sociedad. Y esto, lo hemos dicho a lo largo de la clase, tiene que ver con cómo la cultura se produce, fíjense que ya habíamos dicho en la propia definición que es un proceso de producción, en las permanentes interacciones y prácticas de la vida en sociedad. Es decir, todo proceso de significación simbólica o de sentido se va a generar en las distintas prácticas sociales, en las distintas redes de interacción en los seres humanos. Pero con un elemento fundamental, no solamente el proceso de reproducir, sino también, el proceso de producción, sino también el proceso de reproducir e incluso de transformar el sentido inicial. Dicho de otra manera, en este nivel estamos entrelazando, por decirlo de alguna forma, lo que es la cultura y lo que es la sociedad. Le habíamos hecho las diferencias analíticas, cultura por un lado, sociedad por otra, pero es en las prácticas sociales, entre paréntesis, Bourdieu, volvemos al amigo Bourdieu, se producen y se reproduce tanto lo material como lo simbólico. Dicho de otra manera, todas las prácticas sociales contienen una dimensión cultural. Pero esas prácticas sociales no necesariamente tienen que ser similar a cultura. Cultura y sociedad, hemos dicho, están entrelazadas, pero son diferentes. Porque si fuesen similares, si fuesen iguales, una de las dos estaría de más. La tercera de estos factores o de estas vertientes que plantea el autor con respecto al proceso cultural, esta idea de lo cultural como residuo, como el factor residual, dice lo siguiente: la cultura como una instancia de conformación del consenso y la hegemonía, o sea, la configuración de la cultura política y también de la legitimidad. Se lo repito, la cultura como una instancia de conformación del consenso y de la hegemonía para configurar de alguna manera o lograr una configuración cultural y política y legítima. Fíjense ustedes que aquí este supuesto, por decirlo de alguna forma, tiene varios elementos a tener en cuenta y que es de una riqueza bastante interesante. Lo primero es que la cultura es un factor de consenso. Nosotros sabemos perfectamente,
por lo que ocurre, en el mundo, o en la sociedad, por decirlo de alguna manera, que las sociedades suelen estar muy crispadas, los ánimos suelen estar muy crispadas por distintos intereses en juego. Sin embargo, va a decir Canclini, la cultura puede servir, esta idea de los significados y el sentido, lograr aspectos que puedan ser compartidos. Esos elementos compartidos de alguna manera van a construir los procesos de consenso. Pero además va a decir, si eso no se logra, probablemente se genere un proceso hegemónico de una cultura con respecto a otra. Esto lo van a ver en el teórico, en el práctico, contra justamente esta idea de que la cultura aparece como un elemento de reproducción de las desigualdades y la reproducción de los diferentes tipos de poderes. Y la hegemonía, que es un concepto de un autor que no lo vamos a ver aquí, pero que es de un italiano, que es Antonio Gramsci. Seguramente la gente que viene del campo de la ciencia política puede tener quizás un poco más de referencia. Va a decir que ese concepto de hegemonía implica que hay un determinado sector de la sociedad que tiene la capacidad de orientar los destinos del otro, y que es aceptado por parte de quienes son de alguna manera subalternos. Y en el caso de Canclini, que lo lleva al campo de la cultura, si una cultura no logra, por decirlo de alguna manera, procesos de consenso, se puede caer en esta idea de una cultura hegemónica. Es decir, una cultura que se superponga por encima de las demás y que van a lograr, de alguna forma, cierta legitimidad en la sociedad. Sí, seguramente, Andrea, has visto en filosofía a un autor como Antonio Gramsci. Y la última de las cuatro vertientes que hacen a entender este problema de la cultura como factor procesual, nos va a decir que la cultura debe ser entendida, anoten esto, como dramatización eufemizada de los conflictos sociales. La cultura como dramatización eufemizada de los conflictos sociales. Si la anterior definición tenía que ver con el consenso, es decir, con la posibilidad de llegar a acuerdo, o con la hegemonía, si no se lograra esos acuerdos, si la capacidad de imposición de un sector con respecto a otro, aquí la cultura va a ser considerada como un elemento importante para resolver conflictos. Esto es una cuestión bastante discutible, si se quiere, sobre todo porque las sociedades no son sociedades, primero son sociedades estables, son dinámicas y además no tienen un único interés, sino por el contrario, aparecen distintos intereses en juego. Sin embargo, el autor arriesga de alguna manera esta afirmación y toma este concepto de eufemización del amigo Bourdieu, que implica de alguna forma que todo conflicto social y cultural no necesariamente debe llegar a un extremo de ruptura, sino por el contrario, hay determinadas estrategias, ya sean políticas, de sentido, de significado, que le van a permitir a los involucrados de alguna manera disminuir, ocultar e incluso suspender la problemática en cuestión. Eso va a decir Canclini, se logra entendiendo que todo conflicto tiene siempre un resquicio por donde lograr ciertos acuerdos, pero también utiliza
una cosa interesante es que todo conflicto, ya sea cultural, político, lo que fuere, no necesariamente se tiene que resolver por el medio de la violencia, sino que hay otras estrategias de acercamiento para la resolución de los conflictos. Insisto, es una cuestión bastante interesante tener en cuenta, sobre todo en sociedades democráticas como la que nosotros estamos viviendo. Entonces, para recapitular, tenemos estas 4 vertientes: a la cultura como organizadora de identidades, la cultura como una producción simbólica y reproducción de la sociedad, la cultura como conformación de la hegemonía o del consenso, según sea la cuestión en la cual se esté desarrollando, y finalmente la cultura como un proceso de dramatización eufemizada. Bueno, esto es un poco lo que yo quería plantearles a la luz de este autor, que es bastante interesante, sobre todo para una introducción a la problemática de la cultura. Ustedes en los prácticos van a trabajar en detalle algunos otros conceptos que yo no los he tomado aquí, pero que han quedado, si se quiere, expuestos así rápidamente, que tienen que ver con cuestiones como el relativismo cultural, el etnocentrismo cultural, que tienen que ver con los procesos de producción, reproducción y transformación de las estructuras de sentido, y que están vinculadas fundamentalmente a un mundo globalizado económicamente y mundializado culturalmente. Dicho esto, obviamente es interesante tener en cuenta a Canclini para poder reconstruir qué se entiende por cultura desde una concepción científica. Hemos dicho y hemos hecho un largo recorrido para alejar a esa mirada elitista de la cultura que plantea cultura y civilización, para llegar a un rodeo para decir que hay elementos suficientes para entender a la cultura como un proceso de construcción científico, sistemático, y que nos pone a un fenómeno como lo cultural en el plano del conocimiento científico. Bien, luego veo todas las otras preguntas que están ahí dando vuelta, se las contesto. Por ahora los dejo. Muchas gracias por estar y por compartir este tiempo. Que tengan buenas tardes, que sigan muy bien.